¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Sergio Levinsky, periodista y sociólogo especializado en fútbol, y vamos a hablar hoy de Carlos Bianchi, jugador, porque, bueno, muchos de ustedes seguramente lo conocen hasta por una cuestión generacional a Bianchi como técnico, como gran técnico, uno de los mejores técnicos del mundo, y con todo lo que ganó con Vélez, con Boca, toda su larga trayectoria de títulos, pero claro, ¿cómo fue Carlos Bianchi de futbolista? ¿Qué tipo de características tenía? ¿Cómo era como jugador? ¿Qué personalidad tenía? Bueno, lo primero que les quiero decir es que Carlos Bianchi fue un extraordinario delantero, uno de los mejores delanteros argentinos de los últimos 50 años y casi se podría decir que en cuanto a temas de estadística, de goles, uno de los mejores delanteros argentinos de todos los tiempos. Inclusive en las tablas generales de goleadores, Carlos Bianchi aparece en el puesto 11 como máximo goleador del fútbol argentino de toda la historia, y no hay ningún jugador en actividad que se acerque a Carlos Bianchi, ninguno de todos los que están en actividad. Y por otro lado, en la tabla de la FIFA aparece también entre los mejores jugadores y entre los dos máximos goleadores del fútbol argentino. ¿Saben quién es el que lo supera a Bianchi? De todos los jugadores del fútbol argentino de la historia, un tal Lionel Messi, nada más. Messi hizo más goles que Bianchi y después el segundo máximo goleador argentino, tomando todas las ligas del mundo, es Carlos Bianchi. Con eso creo que les puedo describir un poco en líneas generales cómo fue Carlos Bianchi en cuanto a la consideración general, ¿no? Ahora vamos a entrar en el terreno más particular de su vida como goleador. Bueno, Carlos Bianchi es oriundo del barrio de Liniers, pero básicamente es de Versalles, después se fue a vivir a Villarreal, son todos barrios que componen esa zona del oeste de Buenos Aires, casi en el límite con la provincia de Buenos Aires, y bueno, no le gustaba mucho estudiar, esto que le pasa a tantos adolescentes, y entonces el padre, Amor Bianchi, que tenía un kiosco de diarios en la zona, una familia de clase media baja, clase media, le dijo, mira, no querés estudiar, vas a tener que trabajar. Así que Carlos Bianchi alternó sus primeros años en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield con el puesto de diario. Se levantaba muy temprano y entonces él también leía y vendía diarios allí. Así que hay que decir que Bianchi, como tantos chicos, empezó jugando a baby fútbol, que es justamente el fútbol que lo juegan chicos, en el club El Ciclón de Jonte. A partir de allí, el Ciclón de Jonte, como pasa mucho en la Argentina, yo creo que en muchos otros países también debe pasar, este era un club muy ligado a Vélez Sarsfield. En general, los clubes de baby fútbol están muy ligados a otros clubes del fútbol profesional, ¿no? Que se van llevando chicos porque lo van recomendando. En este caso, Osvaldo Bottini, alguien ligado al fútbol del Club Jonte, le dice entonces a Vélez Sarsfield, hay un chico, lo estoy viendo, que me parece que puede andar, y así Carlos Bianchi llega a las divisiones inferiores de Vélez. Pero bueno, tiene un ascenso meteórico, porque claro, que venía haciendo goles y fue ascendiendo a los 16 años. Carlos Bianchi ya estaba en tercera. Ustedes piensen que en esa época había tercera, reserva y primera, es decir, estaba ya a dos categorías de la primera división. Y a los 18 años ya, en 1967, en el torneo metropolitano, debuta frente a Boca Juniors en un partido que salió 1-1 y Bianchi no era titular, por supuesto, Bianchi era suplente en ese partido, era muy jovencito y bueno, no marca goles en ese partido Bianchi, pero le siguen dando, el técnico era Victorio Spinetto, un técnico, muchos lo conocen, veterano, que dirigió a tantos equipos de la vieja escuela, una escuela de fútbol estético, bueno, muy ligado a Vélez Sarsfield también. Victorio Spinetto lo hace debutar a Carlos Bianchi y Bianchi empieza lentamente a alternar en el equipo. Posteriormente, en 1968, va a tener la oportunidad de salir campeón, que es algo que no ocurre muy frecuentemente y menos en equipos tan grandes. Ustedes piensen que Vélez no había ganado ningún título en el profesionalismo desde 1931. Estamos hablando de 1968 y ya Vélez consigue ganar el Nacional de ese año. El segundo Nacional, ya habían empezado a jugar los Nacionales en 1967, que se alternaba con los Metropolitanos. En el mismo año había dos torneos, como muchas veces comenté, el Metropolitano que duraba mucho más, el torneo largo de todos contra todos en dos ruedas, y después venía un torneo corto que era el torneo nacional que integraba equipos que no eran de la zona metropolitana, ¿no? Entonces ahí integraban equipos de provincias, distintas provincias, que se tenían que clasificar después de largos torneos. Bueno, en ese torneo, en el segundo torneo nacional de la historia, en 1968, se llega a un triangular final entre Vélez, Racing y River Plate. Bueno, ese torneo triangular se termina de jugar el 29 de diciembre de 1968 en la cancha de San Lorenzo y Vélez Sarsfield termina ganando el título. Todavía ahí Bianchi no era titular,
¿Por qué? Porque había una delantera con Luna, con Hueve y con Nogara, esos eran los titulares del equipo, y él entraba en los segundos tiempos, alternaba, y así todo, fíjense, que marcó 7 goles en 11 partidos. O sea, de todo lo que jugó, ¿no? Entrando como suplente, 7 goles en 11 partidos. Realmente es una cifra muy fuerte para un segundo año alternando en el equipo principal, ¿no? El equipo de Vélez Sarsfield. Otra característica que hubo en ese año, muy importante, que lo marcó muchísimo, es que primero, una semana antes, ya le había marcado un gol a Argentinos Juniors en un 4-2 que Vélez le gana a la cancha de Atlanta. Pero la semana siguiente, Vélez tenía que ir al Monumental a jugar frente a River. Y allí, Amadeo Carrizo, el legendario arquero Amadeo Carrizo, que en los años 40 que estaba jugando en River Plate, estaba marcando un récord de imbatibilidad. En ese momento le daba mucha importancia al fútbol argentino, le daba mucha importancia a cuántos minutos los arqueros estaban sin recibir goles en su arco, ¿no? Bueno, Amadeo Carrizo iba por los 769 minutos. Fíjense ustedes cuánto tiempo sin recibir un gol, ¿no? 769 minutos por la valla invicta cuando Carlos Bianchi le marcó el gol, siendo tan jovencito él, le marcó el gol con el que quebró entonces el tiempo invicto de Amadeo Carrizo. Cuando terminó el partido, igual él dijo que para él Carrizo era el mejor jugador de la historia del fútbol argentino. Fíjense la grandeza, el vencido, ¿no? Para él, y él dijo eso en el vestuario cuando terminó el partido. Son todas características del año 68. Ahora, después va a seguir marcando goles de una manera increíble, ¿no? 1969 fue un año también de muchísimos goles y fue goleador del Nacional de 1970 y del Metropolitano de 1971. Vélez tuvo la increíble oportunidad de ganar otra vez, igual que en el 68, pero en la última fecha Huracán le quitó toda posibilidad y entonces salió campeón independiente en una de las grandes amarguras de la carrera de Carlos Bianchi. Es decir, que ya empezaba a ser visto por muchas ligas del exterior para ser contratado. Les cuento que en esa época ir a Europa era muy difícil, por varias razones. Primero porque no estaba la globalización ni había un contacto como hay ahora con el fútbol europeo. Sí que había algunos intermediarios que participaban, pero muchas operaciones se hacían de club a club. Era mucho más difícil. Pero la segunda cuestión era que el cupo de extranjeros era muy bajo por equipo. No existía esto de que el pasaporte comunitario, que no, es decir, no era una cosa tan extendida que cualquiera podía ir al fútbol europeo. Eso no era así, iban las grandes figuras. Era muy difícil ir a Europa, se fijaban en los grandes futbolistas. Pero bueno, Carlos Bianchi venía concretando una cantidad de goles impresionantes desde el momento que había debutado. Estamos hablando de principios de los 70 y había debutado en 1967. Es decir, un jugador muy joven, todavía muy joven. Aún así, siendo muy joven, fue convocado por Juan José Pizzuti para la selección argentina, en la que jugó 14 partidos y marcó 7 goles, un promedio realmente alto. Inclusive llegó a jugar la Minicopa de Brasil de 1972, pero no pudo estar en el Mundial 78, pese a que, después veremos, pasó por un gran momento en ese tiempo en Francia. Ahora, ¿qué pasó? Tuvo la gran posibilidad en 1971 de ir al Cruz Azul de México. Cruz Azul de México se fijó en él y se fijó en el arquero Marín, en José Miguel Marín, el Gato Marín, gran arquero, después fue gran figura del fútbol mexicano y que ya había estado en la selección argentina también. Ya les cuento que Bianchi también había jugado algunos partidos en la selección argentina, pero no muchos. Marín era mayor que él y, por supuesto, una trayectoria más larga. Entonces, como les decía, Cruz Azul se fija en estos dos jugadores de Vélez y Marín, por supuesto, que termina yendo al Cruz Azul. Y cuando iba a pasar Bianchi también al Cruz Azul, Raúl Donofrio, que es el papá del presidente de River pasado, es decir, de Rodolfo Donofrio, que estaba ligado a Vélez Sarsfield, hincha de Vélez Sarsfield y que era interventor de la AFA, decidió que no podían pasar a los clubes extranjeros jugadores que fueran menores de 23 años. Entonces, hasta se llegó a decir que esa reglamentación fue una reglamentación solo para que Bianchi no fuera a jugar al Cruz Azul. Bianchi tenía en ese momento 22 años y 9 meses. Fíjense cómo era esa situación. Por 3 meses no pudo ir. Ahora, ¿cómo será de la relación cariñosa que se había establecido entre el Cruz Azul y Bianchi y Marín, los dos que iban a pasar al club mexicano, que a Bianchi le pagaron la luna de miel? Los dirigentes del Cruz Azul dijeron, bueno, nosotros, aunque se frustró el pase, queremos regalarle la luna de miel, así que esa luna de miel se la pagó el Cruz Azul, equipo en el que nunca jugó, finalmente nunca pudo jugar.
Así que siguió jugando en el fútbol argentino en 1972, que fue un año espectacular, 42 goles en 46 partidos, realmente extraordinario, y ya ahí apareció al año siguiente, en 1973, la gente del Stade Reims, que había sido un grandísimo equipo en los años 50 en Francia, una época en la que tuvo nada más y nada menos que jugadores monstruosos como Raymond Kopa y Jacques Fontaine, ¿no? Que había sido el máximo goleador de la historia de los mundiales en un mundial. Jacques Fontaine en Suecia 58. Ese Reims ya no era aquel de los años 50, pero sí que era un equipo fuerte todavía, un equipo que, bueno, buscaba siempre ganar las ligas, estar arriba en las tablas de posiciones, y lo van a buscar entonces a Carlos Bianchi. ¿Por qué? Porque había un gran antecedente en el Reims, que había sido que 2 años antes, en el 71, se había llevado de Gimnasia a otro gran goleador argentino, ítalo-argentino, Delio Onis. Delio Onis no solamente que termina siendo goleador ahí, sino que es el máximo goleador de la historia del fútbol francés. Claro, con muchos más partidos. Delio Onis estuvo prácticamente 2 décadas jugando en la liga francesa. Pero bueno, con ese antecedente, Reims va a buscar a otro goleador argentino y en este caso se lleva a Carlos Bianchi. Les cuento ahí una cosa personal, porque yo era chico cuando ocurrió este pase, pero recuerdo perfectamente haber visto por televisión el momento en el que Bianchi se despidió de su hinchada en Liniers para irse al fútbol francés. Es decir, lo cambian, él se va, entonces cuando sale Bianchi de ese partido fue increíble, no terminaba nunca de salir, porque lo estaban aplaudiendo, se abrazó con uno, con otro, era interminable. Ir a jugar a Europa no era como ahora, era mucho más complejo, las comunicaciones eran otras, entonces, bueno, se sabía que iba y vaya a saber cuándo volvería, porque si le iba bien, como normalmente ocurría en esa época, podía quedarse años ahí, que fue lo que terminó pasando, ¿no? Terminó siendo un jugador muy popular, muy conocido, porque tuvo un éxito rotundo en el fútbol francés. Les doy un dato para que ustedes tengan una idea de lo que fue Bianchi solamente en Stade Reims, que fue su primera etapa en el fútbol francés. Bianchi jugó 4 temporadas, desde la 73-74, por eso se fue a mitad de año de Vélez, en la temporada 73-74. Después jugó la 74-75, 75-76 y 76-77. De las 4 temporadas, en 3 fue el máximo goleador de la liga. 3 de 4. Y en la 74-75, que no fue el goleador de la liga, ¿saben qué le pasó? Que tuvo una fractura de tibia y peroné jugando un partido amistoso, increíble, en el Estadio Parque de los Príncipes. Era un partido amistoso que jugaban una mezcla, así, algún mix de jugadores del Stade Reims y del Racing FC, que en aquel momento eran los equipos del Racing París, jugaron contra el Barcelona. En ese partido se fractura Bianchi cuando estaba en la mira del Barcelona. El Barcelona lo estaba mirando para llevárselo y hasta fíjense que tuvo tal vez la posibilidad de haber jugado con Johan Cruyff, Resach y tantos otros cracks del momento, Miguel Benguita Heredia y tantos otros jugadores tan buenos que tenía el Barcelona en aquel tiempo, ¿no? Bueno, no pudo jugar allí, se frustró el pase. ¿Y qué cosa? Porque habíamos dicho ya que se había frustrado el pase antes al Cruz Azul. Ahora se frustra el pase también al Barcelona por esta fractura que tuvo Bianchi en esa oportunidad, un partido amistoso, ¿no? Increíblemente, pero fue así. O sea que esa temporada queda trunca, no puede meter los mismos goles que la anterior y que las 2 siguientes, porque le ocurrió esto que, bueno, suele ocurrir a los jugadores de fútbol en algunas oportunidades. Pasada la temporada 76-77, algo que también ocurrió es que la figura de él ya había crecido, era una figura que no tenía que ver con la del principio, ya era un jugador muy reconocido en Europa, siendo máximo goleador 3 años del fútbol francés, y entonces ya económicamente para el Reims era muy difícil mantenerlo. Ahí es que aparece un club joven, un club que había sido fundado hace pocos años y que quería pegar un salto de calidad, que ahora parece mentira decirlo, pero era nada más y nada menos que el Paris Saint-Germain. El Paris Saint-Germain, que había comenzado en 1970, estamos hablando de 7 temporadas después, busca en Carlos Bianchi una gran estrella como para consolidarse. Ahora fíjense que Messi terminó jugando allí y que Bianchi es el primer antecedente de una mega estrella en el club. El primer jugador importante que tuvo en su historia el Paris Saint-Germain, una mega estrella, fue Carlos Bianchi. Carlos Bianchi jugó 2 temporadas en el Paris Saint-Germain, pero no tuvo la posibilidad de ganar un título. Estamos hablando de un Paris Saint-Germain con menos posibilidades que las que tiene hoy, muchísimas menos posibilidades, pero sí un club con ambiciones en aquel momento, y entonces, bueno, Bianchi va allí, pero no logra tampoco salir campeón, aunque las 2 temporadas termina siendo no solamente el máximo goleador, es decir, que sigue con esa racha
de ser el máximo goleador del torneo, sino que en este caso las dos temporadas lo nombraron como mejor jugador del año, el mejor jugador de la Liga Francesa del año. Esto es lo que estamos diciendo de este jugador, ¿no? Realmente impresionante. Termina la temporada y claro, lo que él quería era ganar un título, no podía ganar un título, ¿no? Este era realmente un tema muy complicado porque no lo podía conseguir ni con el Reims ni con el Paris Saint-Germain. Y ahí aparece el Racing de Estrasburgo, que era el campeón oficial del fútbol francés, y lo tienta, y entonces Carlos Bianchi se va al Racing de Estrasburgo. Otro hecho también que hay que destacar por el que se va después de 2 años del Paris Saint-Germain es que tuvo un encontronazo con un entrenador, esto lo contó muchas veces él, con Bora Basovic, porque Bora Basovic en algunos partidos, fíjense cómo será esto de los goles, de ser goleador del campeonato, que en una de las dos temporadas apareció, él se vio tachado en una lista del técnico Bora Basovic, no solamente él, sino otros jugadores también, porque les explicó en un entrenamiento que no habían transpirado la camiseta y que en cambio otros jugadores de otros equipos la transpiraban más y que por eso lo sacaba del equipo. Bueno, Bianchi se enojó muchísimo, pero además le dijo una frase lapidaria. Le dijo, mire, yo no sé, yo estoy primero en la tabla de goleadores. ¿Será que hay otros goleadores que transpiran más que yo? Pero a la hora de meter los goles me parece que mucho no sirve, ¿no? Porque si los goles los hago yo, sin embargo, no jugó unos partidos y bueno, después de varios partidos de ausencia volvió y terminó aún así siendo el goleador del campeonato. Así que, bueno, me parece que ese técnico estaba errado por lo menos un poquito, ¿no? Bueno, termina esa temporada y como les digo, va al Racing de Estrasburgo y ahí le va a pasar algo interesante, un Racing que dominaba en ese momento el fútbol francés. Va a coincidir Bianchi con dos grandes entrenadores del futuro, nada más y nada menos que Arsène Wenger y Raymond Domenech. Fíjense, qué cosa de loca. Tres jugadores que después terminaron siendo tres técnicos extraordinarios coincidiendo en ese mismo equipo. Pero ahí Bianchi también tenía problemas con el entrenador. Un entrenador con el que no conectó, él siempre lo comentó, Gilbert Gress se llamaba este entrenador. Nunca conectaron y de hecho fue la temporada que menos goles marcó. Marcó 8 goles nada más. No fue una gran temporada y de hecho es lo que después le dio la idea de volver ya al fútbol argentino. Es decir, cuando termine esa temporada ya emprende el regreso a la Argentina después de varios años de jugar en el fútbol europeo. También hay que decir algo importante sobre esto. Carlo Bianchi fue un técnico de muchísimo renombre después y tuvo éxito en Vélez y en Boca, ¿no? Pero además de haber sido jugador de Vélez, pudo haber sido jugador de Boca, les cuento. 2 veces tuvo la posibilidad de ser jugador de Boca. En 1971, que Boca hizo una muy mala campaña, después de haber salido campeón en 1969 y 70, el técnico Riera le pidió al presidente Alberto J. Armando que trajera a Bianchi de Vélez Sarsfield porque necesitaba alguien que le garantizara goles. Boca tenía al cordobés Hugo Curioni, pero él consideraba que necesitaba más goles todavía. Además, Curioni termina yéndose precisamente a Francia después. Y entonces, bueno, Boca intentó traerlo a Carlos Bianchi y no lo consiguió. Y más tarde, en 1979, fíjense, 8 años después, ya con el Toto Lorenzo estudió la posibilidad de traerlo del fútbol francés, pero lo que dijo Bianchi, que siempre lo dijo esto, es yo di la palabra en Francia que me quedaba, entonces le dije a Lorenzo que no podía ir para Argentina en ese momento, además que claro, los franceses pagaban un dinero que era muy difícil equiparar, ¿no? Pero Lorenzo lo quería para la Copa Libertadores del 79, Boca era bicampeón de América, y lo quería para ganar la tercera Copa, y Boca llega a la final de esa Copa y termina perdiendo frente a Olimpia en un torneo en el que los goleadores fueron Salinas, es decir, tenía todos jugadores así, es decir, que eran goleadores que eran volantes, Mastrangelo, que era un extremo derecho, pero no tenía un 9 goleador como lo que pretendía Lorenzo, y otra vez se frustró esta posibilidad. Pero ahora sí, Carlos Bianchi en 1980 emprende el regreso después de 7 temporadas afuera y vuelve a Vélez Sarsfield en un Nacional, el Nacional del 80. Termina otra vez siendo goleador un año más tarde, en Nacional 81. Bianchi ya, ustedes pueden ver en la foto, más pelado, ¿no? Bianchi más veterano, pero con gran oficio. Siempre fue un delantero con mucha ubicación, con mucha inteligencia para moverse y algo que él dijo también que a mí me parece medular para este tiempo. Mucha gente le tiene miedo al área, a entrar al área porque los marcadores centrales le pueden pegar. Normalmente los marcadores centrales en esa época amenazaban de palabra mucho: si entras te reviento, te voy a matar, cosas por el estilo. Pero Bianchi dice, hasta ahora no conozco nadie que jugando de 9 se haya muerto por entrar al área.
Hay que meterse en el área y hay que saberse ubicar, pensar y estar bien ubicado para definir. Y después saber definir, ¿no? Que es lo que Bianchi hacía magistralmente, realmente así. Tanto es así que les cuento que en ese Nacional del 81, que termina siendo goleador, Vélez termina eliminando al Boca de Maradona de ese torneo en 2 partidos muy polémicos, muy duros, en los que hubo de todo, expulsiones, hubo un partido de la Bombonera tremendo en el que hubo problemas serios entre los jugadores. Y en el segundo partido, ya sin Maradona, expulsado junto a Morales con el primero, Boca va a Liniers y por un gol queda eliminado, y el gol que precisamente lo elimina se lo hace Carlos Bianchi. En 1982, aquello que les comenté que había estado a punto de jugar en Boca en el 79 con Lorenzo, bueno, por fin lo va a tener a Lorenzo de Tenco, pero en Vélez. Una buena campaña, un Bianchi que va a coincidir con Vicente Pernía, con el Beto Alonso, en un Vélez realmente muy fuerte, que no llegó a salir campeón, pero que realmente era un equipo muy, muy bueno, hasta que en 1984, ya con unos 35 años, decide dejar el fútbol argentino, por lo menos ya se iba a retirar del fútbol, pero por lo menos sí deja Vélez Sarsfield en un partido justamente otra vez frente a Boca. Fíjense cómo cierra el círculo. Bianchi debutó frente a Boca y juega su último partido frente a Boca muchos años más tarde, ¿no? Debutó en 1967, estamos hablando de 1984, habían pasado 17 años. Vélez pierde frente a Boca 2-1 como local y Carlos Bianchi se despide entonces en esa campaña. Había sido dirigido por Basile, como contamos en un video que también hicimos sobre Coco Basile. Bueno, en ese 1984 Bianchi deja entonces Vélez, pero ¿para qué? Para volver a Francia un año más, ya muy veterano, para ayudar al Stade Reims a volver a Primera División. Fíjense cómo de aquella primera vez que Bianchi va al Stade Reims con tanta expectativa, ahora va a jugar en Segunda División francesa, en la Segunda Liga, para tratar de ascender, cosa que no consiguió. Ese equipo terminó en el 12º lugar, con un Bianchi que ya no marcó muchos goles, un Bianchi que ya no tenía las mismas facilidades, ya un poco más lento, en una situación totalmente distinta, a tal punto que en el segundo cuatrimestre de esa temporada, él termina siendo jugador técnico, para pasar a ser al año siguiente ya el director técnico de ese equipo y por supuesto empezar una carrera extraordinaria como técnico, pero es una carrera que ustedes seguramente ya conocen mucho más. Así que les quería contar cómo fue Carlos Bianchi como jugador, que como les digo, más allá de todo lo que les estoy contando, más allá de estar en los primeros lugares de la tabla de posiciones de los goleadores de todos los tiempos, ha sido un extraordinario goleador, porque ha sido inteligente, porque ha sido un tipo siempre pensante, porque se supo ubicar en la cancha, porque fue valiente, porque no tuvo miedo y tuvo 73 puntos de sutura en total de toda su carrera por enorme cantidad de operaciones que tuvo en todo su cuerpo, que él siempre dice, tengo todo mi cuerpo operado prácticamente por el fútbol. Pero bueno, es así un poco la vida del jugador y especialmente el goleador, y cuando es un goleador arriesgado y valiente como fue Carlos Bianchi. Espero que les haya gustado este video, le pido como siempre que pongan me gusta acá abajo, que lo compartan y no olviden de suscribirse. Hasta la próxima.